Bueno, buenos días. Ese es el título de esta presentación: estimación de altura en parcelas de trigo con LIDAR y fotogrametría 3D a bordo de drones. Y bueno, mi pertenencia institucional es la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Villa María, y el trabajo lo hicimos en colaboración con Alfredo Lagleize de la empresa Drone Service y Juan Cruz Escobalqui de Grupo Don Mario, área investigación. Bueno, básicamente el carácter de interés, altura de planta, es un parámetro importante, justamente porque los distintos programas de mejoramiento buscan, digamos, relevar ese carácter y automatizar la captura de esa información para cada sitio experimental, porque es bastante costoso en términos de tiempo y de recursos humanos. Bueno, se asocia con rendimiento, biomasa, etcétera, etcétera. La importancia del carácter es obvia, ¿no es cierto? Y básicamente para este carácter, en términos de lo que sería el fenotipado de plantas de altas prestaciones, pueden verificarse dos tecnologías novedosas, pero bueno, que ya tienen, una de ellas sobre todo, tiene bastante tiempo, tiene algún tiempo, pero sí son bastante promisorias, que son, bueno, la tecnología de LIDAR y la fotogrametría 3D a partir de imágenes RGB, justamente porque lo que permitirían es una reconstrucción tridimensional del canopeo y en base a eso relevar el parámetro de altura de planta y sobre todo, por ejemplo, en situaciones de vuelco, total o parcial en cada unidad experimental. Bueno, el objetivo fue muy simple, esto es una experiencia inicial, muy sencilla. El objetivo era justamente hacer una comparación. Tuvimos la oportunidad de acceder al LIDAR y bueno, lo quisimos aprovechar. Para describir muy brevemente de qué se trata el LIDAR, bueno, el acrónimo es Light or Laser Detection and Ranking, o sea, básicamente es una herramienta que lo que hace es genera un pulso de luz láser con una posición cierta desde el lugar, digamos, donde se produce el disparo, y básicamente funciona como un distanciómetro. Ese pulso láser recorre el espacio hasta el lugar de contacto con el objeto de interés y rebota, y la medición del tiempo entre la salida del pulso y el retorno configura, digamos, un dato de posición. Por eso en las no de mutero, siempre, digamos, los equipos LIDAR van asociados necesariamente a un GNSS de altas prestaciones, de las máximas prestaciones que se dispongan, ¿no? Porque el posicionamiento del sensor en el momento de disparo es clave para geoposicionar la nube de puntos que se obtiene. Bueno, esto es otro caso, pero para verlo, o sea, la nube de puntos puede estar asociada con el dato pictórico de alguna fotografía que se acompañó en la toma, pero en realidad el dato bruto, el dato de interés, es un dato de posición, y si uno digamos, representa la altura, se tiene un poco estas vistas. Bien, el trabajo se hizo en un ensayo de unas 90 parcelas en la localidad de Chacabuco, en el campo experimental de la empresa Don Mario, y bueno, bastante al final del ciclo del trigo, el 1 de diciembre se pudo hacer el vuelo. La configuración del vuelo fue a 60 metros de altura sobre el sitio de despegue, y bueno, el día estaba muy bien, prácticamente sin viento y prácticamente despejado. Algunos días antes, el personal de la empresa Don Mario había levantado datos de altura de planta en el primer bloque del ensayo. Bueno, esta fue una foto del día de vuelo. Aquí se ve, bueno, allá al centro de la fotografía se ve el trípode con el receptor GNSS con la antena RTK, y bueno, el dron en posición de despegue y el centro de control, ¿no? Bueno, básicamente el equipo el dron es un Matrix 210 con conexión RTK, GNSS y conexión RTK,
Y el sensor LIDAR es marca Green Valley, es el modelo, el B70, pesa 1 kilo, o sea, necesariamente hay que contar con drones de categoría C o D para poder elevarlos. Y bueno, en este caso este equipo genera unos 240.000 pulsos por segundo, o sea, la densidad de información es muy alta y se registran los 3 impactos de ese punto, o sea, el retorno es el triple de ese valor, o sea, la cantidad de datos es gigante. Tiene 70 grados de apertura y unos 7 grados de apertura frontal, o sea, va barriendo con ese abanico, ¿no? La precisión en alcance, de acuerdo a las condiciones de la vegetación, porque digamos, la luz láser puede ser absorbida, por lo tanto ahí podría perderse un poco de precisión, pero en estas condiciones el fabricante sostiene de que es aproximadamente de 2 centímetros en alcance. Bueno, y el equipo está también, junto con el equipo, una cámara Sony, que ya viene integrada en la propia carcasa, de 24.3 megapíxeles, que a la altura de vuelo nos da un píxel de 1.44 centímetros. El software es muy importante. Generalmente uno en estas cosas llama la atención, digamos, la parte de hardware, o sea, el dron, los sensores, etcétera, pero digamos, la verdad que en este tipo en la administración de todos estos datos, tanto sea para fotogrametría como ni hablar para el LIDAR, el software cumple un rol clave, ¿no? Los datos brutos son transformados a nube de puntos en esos 2 software que figuran ahí, el primero de los cuales es provisto por el fabricante del LIDAR. Bueno, hay una vista aportada por el fabricante del sensor en sí mismo. Ese disco que se ve a la izquierda es justamente el sensor LIDAR, el rotador láser, y ahí está, bueno, en posición en el dron, colocado donde va situado, en la parte frontal, y en la fotografía de la izquierda un detalle de lo que es la cámara Sony, que está, digamos, obviamente apuntando ventralmente, pero que está integrada en la carrocería del sensor. Bueno, este es el ensayo con el bloque que al final fue tomado para este. Se voló todo el ensayo, pero bueno, como los datos de altura medidos estaban para solamente el primer bloque, trabajamos con ese primer bloque. Bueno, y aquí se ve la nube de puntos lograda con ambos sensores. Fíjense la diferencia en cantidad de puntos finales luego de distintos filtrados, etcétera, etcétera, y corroboración de algunos parámetros de error que el propio software ofrece, la cantidad de datos por metro cuadrado, ¿no? Y la diferencia entre una tecnología y la otra. Claramente, digamos, la visualización, bueno, no se ve demasiado bien en la captura, pero en pantalla, digamos, se veía muy bien, digamos, la nube de puntos del LIDAR. Se nota la menor densidad en el caso de la fotogrametría y, por ejemplo, en la parcela que estaría en la 4ª posición, en la primera fila, ahí había situaciones de vuelco que justamente, bueno, fueron caracterizadas por ambas tecnologías, pero bastante mejor por el LIDAR. Bueno, cuando hicimos la intercomparación entre ambos datos, nos dio, esto está, digamos, cada dato de altura está vinculado al promedio para cada unidad experimental, o sea, se toma el modelo de superficie que se generan con ambas nubes de puntos y se intercompararon. El ajuste fue relativamente malo o relativamente bueno, mediano, digamos. En la bibliografía aparecen este tipo de situaciones. Sí, por ahí, bueno, en realidad la configuración del vuelo y de toda la operación está apuntada claramente al aprovechamiento del LIDAR. Con lo cual, por ejemplo, la ordenada del origen es un poco la diferencia en altura entre la posición del foco de la cámara y del foco del LIDAR, por ejemplo. Estuvimos descubriendo ese tipo de cosas.
Y para el tema de la comparación con la altura que había medido el personal de la empresa, nos dio bastante mal, sobre todo para fotogrametría. Ellos midieron 3 sitios y luego promediaron. Ahí, digamos, hay una gran diferencia. A lo mejor hay un gran efecto del sitio que está integrando en una parcela de 5 metros de largo. A lo mejor hay un efecto importante, una cuestión a corregir y a mejorar. Y un poco esto, tener en cuenta, o sea, lo que estuvimos reflexionando, que está ya en preparación nuevas versiones de estas pruebas. Primero la altura que mediría, digamos, el personal respecto del objeto de interés y dónde sería el punto de interacción de los datos del sensor con la planta, ¿no? El trigo estaba muy avanzado, estaba muy pocos días antes de la cosecha y bueno, ahí puede haber también una situación. Y la otra es que el líder tiene capacidad de penetración, por lo tanto hay que ajustarlo, hay que verificar, a lo mejor filtrar mejor los puntos intermedios. Bueno, básicamente las conclusiones fueron que la tecnología sirvió, se puede, digamos, seguir mejorando y la idea es ajustar esto que comenté previamente para poder tener mejores comparaciones. Muchas gracias.